Buenos días. Quisiera leer el libro de los Hechos, capítulo 13. Y antes de leer debo confesar que este pasaje es uno de mis favoritos del libro de los Hechos. No sé por qué, pero seguramente ya me han escuchado hablar de este pasaje antes. Y me gustaría mencionar dos o tres cosas de aquí y de otros pasajes más adelante. Capítulo 13, versículos 1 al 4. Dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Capítulo 14. Versículo 25. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Capítulo 16 ahora. En el versículo 6. Hechos 16, 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Solamente eso. El pasaje que mencionaba, que es mi favorito, es en los primeros versículos que leí en el capítulo 13. ¿Por qué? Porque muestra lo que debería ser la condición natural de los cristianos en cualquier época. Cuando leemos estos pasajes y analizamos más profundamente cómo eran las circunstancias allí y tratamos de decir, bueno, cómo esto lo llevamos a la práctica hoy en día, pareciera ser un tipo de cristianismo, vamos a llamarlo así, diferente. Como que no, esto es solamente para algunos, pero no para todos. Pero la verdad, cuando leemos el libro de los Hechos, aquello que para nosotros hoy en día es algo que está reservado para los héroes de la fe, para las personas de quienes hemos leído a veces en biografías o cosas así, en el libro de los Hechos queda claramente que era el cristianismo práctico de todos.
¿Y qué encontramos? Primero se nos menciona una iglesia, la iglesia que estaba en Antioquía. Para entender cuál era la iglesia en Antioquía, tenemos que leer el capítulo 11 del libro de los Hechos. Creo que lo conocemos bien. Es el lugar donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, a los discípulos allí. Es una congregación que comenzó debido a las persecuciones que sucedieron después de la muerte de Esteban. Hizo que los creyentes que estaban en Jerusalén huyeran hacia Antioquía y comenzaron a hablar la palabra a los judíos que estaban allí, pero otros judíos prosélitos que venían de otras naciones comenzaron a hablar también a los griegos. Y una gran multitud fue convertida al Señor. Cuando los hermanos en Jerusalén se enteraron de que esto había pasado, enviaron a Bernabé. Bernabé se alegró al ver la gracia de Dios allí y los exhortó a permanecer apegados al Señor. Luego Bernabé fue a buscar a Saulo para que trajera también, para que fuera utilizado allí como un instrumento de parte del Señor para enseñar la palabra, y se quedaron todo un año con la iglesia allí. Es un poco la situación en Antioquía, ¿cierto? Y acá en el capítulo 13 ahora vemos a una iglesia robusta, una iglesia que si bien en el capítulo 11 se nos presenta como una iglesia, algunos la han llamado proto-iglesia, proto-asamblea, es decir, un ejemplo de lo que debería ser una iglesia o cómo comenzó la iglesia, la esencia, lo encontramos ahora de una forma madura, con un grupo de personas muy especial. Pero antes de seguir avanzando, decir algo acerca del término acá, iglesia, ¿cierto? Sabemos que se trata de una iglesia local, porque la palabra de Dios nos muestra que la iglesia de Dios es universal, que todo verdadero hijo de Dios es parte de la iglesia de Dios. En Hechos capítulo 2 vemos cómo aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto fueron bautizados por el Espíritu Santo, es decir, fueron identificados por medio del Espíritu Santo en un solo cuerpo. Cuando leemos, por ejemplo, en 1 Corintios, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 27, dice, ahora bien, Pablo le escribe a los Corintios, ahora bien ustedes son cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Cuando leí acá le quité el artículo, no está bien en la traducción cuando dice, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo. Porque los corintios no eran el cuerpo de Cristo, como si fueran ellos, y después los creyentes en Efeso eran el cuerpo de Cristo, otro cuerpo de Cristo. No, ustedes son cuerpo de Cristo, todos los creyentes, independientemente del lugar donde se encuentren geográficamente, cuál sea su idioma, cuál sea su trasfondo, incluso independientemente de dónde se reúnan, especialmente en un tiempo de confusión como hay hoy en día, donde hay muchos creyentes que se reúnen entre denominaciones, todos son cuerpo de Cristo. Entonces, pero cuando vamos acá y dice en la iglesia que estaba en Antioquía, nos da a entender obviamente que no se trata de toda la iglesia, no es todo el cuerpo de Cristo. Entonces encontramos una representación local de lo que es la iglesia en su conjunto. Por motivos naturales y de conveniencias, no podemos juntar a todos los creyentes, todos los hijos de Dios en un lugar geográfico, ¿cierto? Hoy en día hay millones de cristianos sobre la faz de la tierra en este momento. No podemos reunirlos a todos y decir, acá está la iglesia de Dios. Por lo tanto, es necesario que haya iglesias locales. Y en el Nuevo Testamento, estas iglesias locales se reunían especialmente en casas, ¿cierto? Por ejemplo, había una iglesia en Corinto en la casa de Priscila y Aquila. Había una iglesia en Colosas en la casa de Filemón. Y así sucesivamente. Y en cada uno de esos lugares eran la iglesia de Dios en ese lugar. Eran 2 o 3 reunidos que eran parte de la iglesia de Dios, pero que representaban al conjunto. Lamentablemente hoy en día, debido al fracaso que vemos en la cristiandad, del cual todos somos parte,
No podemos denominarnos a nosotros la iglesia en tal lugar. Si nosotros vamos a Antioquía hoy en día y preguntamos, quiero encontrar a la iglesia que está en Antioquía, como dice en Hechos capítulo 13, lamentablemente no podríamos identificar porque todos los hijos de Dios que están en Antioquía probablemente están dispersos en distintos grupos religiosos. Y esto es una causa de humillación para nosotros hoy en día. Nos pasa cuando venimos, especialmente los que venimos de más lejos, para el domingo de la reunión. Hay hermanos que acá viven bastante cerca. Pero cuando venimos y nos encontramos en el camino personas que van a distintos lugares de reunión. Y esto es, por un lado uno dice que bonito, hay creyentes en todo lugar que van a distintos lugares, pero por otro lado debe ser un motivo que nos lleve a meditar. Y nos lleve a meditar y a humillarnos, porque todos los creyentes que deberían haber permanecido unidos, manifestando la verdad en un solo cuerpo, hoy en día todos están dispersos en distintos grupos religiosos. Ahora no hay esperanza para el creyente hoy en día si quiere reunirse conforme a lo que la palabra enseña. Claro que sí lo hay, pero debe partir por el reconocimiento de este fracaso. Del reconocimiento de que cuando nos reunimos, no somos la iglesia de Dios en tal lugar. No somos la asamblea la asamblea de Valparaíso, o de Santiago, o de Concepción, o de Puerto Montt, o de Buenos Aires, o de Berlín, o de Tokio, no sé, donde sea. Nadie puede tomar este título por el fracaso que hay hoy en día. Y por lo tanto, partimos ya este capítulo 13 viendo que hay algo que era esencial de aquella época y que hoy en día lamentablemente ya no está. Pero reconociendo esto, podemos buscar guardar los principios en los cuales deberían caminar todos los que forman parte del conjunto. Y esa es otra cosa. Cuando vamos, por ejemplo, a los tiempos de Nehemías, encontramos que algunas del pueblo volvieron a Jerusalén, pero algunos se quedaron en Babilonia. Y además, entre todos los que volvieron, solo unos pocos se quedaron en Jerusalén. De hecho, dice que la ciudad estaba vacía. Jerusalén, que era el lugar donde debían estar todos los israelitas que volvieron de la cautividad, no estaba habitada por todos. Ahora, cuando alguien hablaba, ¿dónde está el pueblo de Judá? El pueblo de Judá eran todos los judíos que estaban dispersos en los distintos lugares. Pero cuando uno lee el libro de Esdras o Nehemías, uno ve que Dios habla de Judá como un todo. Como un todo. Cuando habla de los que estaban en Jerusalén, habla de Judá o de los judíos. Pero sabemos que esos que estaban en Jerusalén no eran todos. Porque había algunos que estaban en Media, en Persia. Daniel estaba en la corte real, en Media y en Persia, perdón. Esther estaba también en el palacio del rey Asuero. Y Ezequiel también estaba junto al río Quebar, entre los desterrados. No escuchamos que ellos hayan vuelto. Sin embargo, cuando leemos Esdras o Nehemías, vemos que Dios habla, cuando se refiere al pueblo que estaba en Jerusalén, se refiere a ellos como el todo. No los está excluyendo, pero los que están allí están en representación de donde debería estar toda la iglesia de Dios. Entonces, este título iglesia significa simplemente aquellos que son llamados fuera, una congregación. Por eso muchos usan el término también que quizás capta mejor el sentido de la palabra iglesia, que es el término asamblea. Significa simplemente una congregación de personas. Iglesia quizás ha perdido la fuerza con el tiempo, aunque hoy en día también la palabra asamblea ha sido mal utilizada. Pero continuamos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Se nos mencionan acá dos dones particulares, especialmente del tiempo primitivo, cuando se trata de los profetas. Los profetas no eran algo común, ¿cierto? Encontramos a uno que estudió en Antioquía en Hechos capítulo 11 llamado Ágabo. Encontramos un poco más adelante las hijas de Felipe, que eran profetas. Eran personas que en una época cuando la palabra de Dios no estaba todavía
compilada como la tenemos nosotros. Estaban sí los escritos del Nuevo Testamento, pero imagínense, Pablo estaba recién en su segundo viaje misionero. Quizás había escrito Primera y Segunda Tesalonicenses. Todavía no había llegado a Corinto, por lo tanto no había escrito la carta a los Corintios, donde se nos habla claramente acerca del orden de la iglesia de Dios. Y la primera carta a Timoteo lo conoció acá en el capítulo 16. ¿Cierto? Perdón, tampoco había escrito Primera y Segunda Tesalonicenses porque todavía no había comenzado su primer viaje misionero. No había pasado por Tesalónica, por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Las escrituras del Nuevo Testamento no estaban completas. De hecho, Lucas es el que escribe acá. Cuando dice, subimos a tal lugar, fuimos junto al río, es Lucas el que está escribiendo. Por lo tanto, Dios levantó en aquella época profetas, personas que traían de parte de Dios un mensaje para el momento. Ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, el canon de las Escrituras, que nos ha sido dejado. Ya no necesitamos personas que traigan una nueva revelación, porque tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Pero sí, necesitamos profetas en el sentido de 1 Corintios capítulo 14. ¿Cuál es este sentido? Son aquellos que se levantan en la congregación para traer un mensaje de parte de Dios para los hermanos, tomando como base la palabra de Dios. De todo lo que conocemos como una predicación, un ministerio. Y la palabra dice, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y también había maestros. En este sentido sabemos que hoy en día los maestros continúan, ¿cierto? Estas personas son las que enseñan la palabra de Dios a los hermanos, ¿ya? Y estos profetas y maestros son denominados, acá están Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y este es un grupo bastante homogéneo. Y me gustaría decir una cosa, estos 5 no constituían a toda la congregación. Probablemente eran aquellos que más ocupados estaban dentro de la congregación, debido a que eran profetas y maestros. Eran aquellos que visitaban, que enseñaban, ya sea en las casas o públicamente, en la congregación o fuera de ella. Pero es un grupo bastante homogéneo. ¿Por qué? Tenemos a Bernabé. ¿Qué sabemos de Bernabé? Bernabé era un judío, era un hombre muy especial para la iglesia primitiva, hijo de consolación. Después tenemos a Simón llamado Níger, ¿cierto? Es el sobrenombre. ¿Por qué significa Níger? ¿Verdad? Níger significa negro. Por tanto, este Simón ya entendemos que viene de otra área geográfica. No era un judío como Bernabé, no era un romano, era alguien que venía de un lugar de África, muy probablemente. Por eso el apodo que él tenía. Un apodo que en esos tiempos no era considerado ofensivo debido al racismo que existe en nuestros días, ¿cierto? Pero esto nos da a entender que él era de aquellos lugares. Lucio de Cirene, este era un romano. Cirene era una ciudad romana, gentil. Tenemos acá un gentil. Luego tenemos a Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, ¿cierto? Por el nombre probablemente era un judío, pero a diferencia de Bernabé, este hombre había crecido en un palacio con Herodes, con el rey. Por lo tanto, no era de condición baja socioeconómica, para hablar en términos modernos, sino que probablemente había sido criado entre palacios y con todo tipo de lujos, y probablemente tenía los recursos suficientes para su sustento material, ¿cierto? Era una persona que hoy en día llamaríamos bien económicamente. Y luego tenemos a Saulo. ¿Y quién era Saulo? Era un fariseo de fariseos convertido al cristianismo, antiguo perseguidor de la iglesia, más ahora alguien que ha de convertirse en apóstol de los gentiles. ¿Y a qué voy con esto? Encontramos a personas completamente diferentes. Cuando hablamos del servicio, cuando hablamos de lo que es el cristianismo, esto es el cristianismo. No es juntar un grupo selecto de cristianos con los cuales podemos pensar igual, un grupo selecto de cristianos, algunos mejores, que ojalá todos bien espiritualmente, ojalá todos tengan el mejor conocimiento de la Biblia doctrinal, y ese es el grupo ideal. No. En el cristianismo tenemos esto que es
precioso que es la unidad. Acá vemos una expresión que el Espíritu Santo muestra de lo que significa la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, sin tener en cuenta las diferencias exteriores. Hay trasfondos culturales diferentes. Para el judío era necesario circuncidarse y tenemos acá un gentil que para él no lo era. Tenemos personas completamente diferentes pero que están unidas en un propósito en común. Dice el versículo 2, mientras ministraban al Señor. Quiero volver a señalar lo siguiente. Acá ya no estamos hablando de toda la iglesia. El texto dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Por lo tanto, estos conformaban un grupo pequeño de todo el conjunto de los creyentes que había en Antioquía. Y entre estos 5 estaban juntos, ocupados de ministrar al Señor. ¿Qué significa ministrar al Señor? Significa ofrecer algo al Señor, servir al Señor. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? A través de cánticos, de alabanzas, de oraciones, de meditación de las Escrituras. Ellos estaban ocupados, no de sí mismos, y esto es importante. Ellos se habían despojado de sí mismos y no pensaban en sí mismos, sino que pensaban en el Señor. Y esto es algo fundamental para nuestro desarrollo como cristianos y para nuestro desarrollo como creyentes congregados al nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque muy a menudo, por no decir casi siempre, nuestros pensamientos rondan más bien en torno a nosotros mismos. Rondan en torno a... Y no voy a hablar de cosas terrenales, que obviamente alguien podría pensar en esto, cuando hablo de que estamos pensando en nosotros mismos, el típico ejemplo, ¿cierto? Hoy día es domingo, estoy acá, pero mañana tengo que hacer esto en el banco, tengo este siguiente trabajo, etcétera, etcétera. No voy a hablar de cosas terrenales. Estoy hablando de cosas espirituales. Muy a menudo estamos ocupados en nosotros mismos, incluso espiritualmente. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? ¿Con quién me voy a casar? Pero tal hermano me hizo mal. ¿Cómo puedo solucionar el problema con mi hermano? Todo tiene que ver conmigo. Pero veamos el estado que debería ser el estado normal del cristiano. Nos encontramos no ocupados de sí mismos, sino ocupados del Señor, cantando, alabando, orando, leyendo las Escrituras. Este es el único medio suficiente para poder progresar espiritualmente. Cuando miro hacia mí mismo, y esto es lo que nos ha pasado tristemente, cuando nos miramos hacia nosotros mismos y a mis propias necesidades espirituales, lo que viene después es el fracaso. Porque no nos ocupamos de quien nos tenemos que estar ocupados. Y esto es algo muy precioso. Y cuán bueno es poder tener amigos creyentes, hermanos en la fe, que tengan el mismo propósito y juntos, ¿cierto? Esto no implica tener que juntar a toda la congregación, juntar a toda la asamblea reunida en X lugar y impulsarlos a todos a hacer esto. Puedo tener 2 o 3 con quien me junto, como lo tenía Bernabé con estos otros 4. Y entre ellos ocuparnos de estas cosas. Y el Señor ciertamente va a hacer su obra. Ellos también estaban ayunando. A mí me gusta en este texto enfatizar lo siguiente. Ayunar, en la palabra de Dios, nunca es visto como un ejercicio en sí mismo, como la cristiandad lo ha tomado hoy en día. Hoy día voy a ayunar, ¿cierto? Y no comen y no beben nada por una cantidad de tiempo, y eso es como un ejercicio espiritual. No, en la palabra de Dios el ayuno siempre está en estricta relación con la oración. Y significa simplemente hacer participar a nuestro cuerpo de los ejercicios de nuestro espíritu. ¿Cómo se traduce esto en un ejemplo práctico? Tengo tal necesidad para conocer la voluntad de Dios para la iglesia o para mí, por ejemplo, que voy a orar hasta que el Señor me responda. Y ese orar va a ser tan intenso que va a llegar el punto en el cual mi cuerpo voy a negarle a mi cuerpo el comer o el beber por un tiempo porque tengo que lograr este objetivo. Es como cuando un muchacho joven tiene que hacer un examen
y tiene que estudiar para presentar su tesis, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hace? Se encierra en su pieza y comienza a estudiar y a estudiar y a estudiar y toca la puerta a sus papás. ¿Está listo el almuerzo? No puedo comer ahora porque tengo que terminar esto porque lo tengo que presentar hoy día a las 10 de la noche. Y estudia y estudia y escribe y estudia y después llegan las 7. ¿Está lista la cena? No puedo cenar porque tengo que estudiar y tengo... hasta que logra el objetivo. Eso es, en un ejemplo práctico, lo que es el ayuno en la palabra de Dios. Está en la necesidad espiritual que me voy a encerrar en mi habitación y voy a orar y voy a leer las Escrituras hasta que el Señor me responda. Y en ese ejercicio hago participar también a mi cuerpo, privándolo de cosas que son legítimas. Ahora, un ayuno, para que sea ayuno, ¿cierto? El ayuno que tenemos todos nosotros diariamente por el sueño son entre 8 a 12 horas. ¿Cierto? Por eso viene después el desayuno, cuando rompemos el ayuno de toda una noche sin comer, ¿cierto? Pero eso es relativamente fácil, ¿cierto? Es cosa de dormir nomás. Por lo tanto, un ayuno en el contexto que estamos mencionando acá probablemente fue un tiempo de 12, 16 horas o más tiempo en el cual ellos estaban orando, ministrando al Señor, cantando, adorando. Y para esto ellos dijeron, no me importan las necesidades de mi cuerpo, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a leer las Escrituras. Y hay un fruto. Dice, el Espíritu, mientras hacían esto, en el versículo 2 dice, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Cómo habló el Espíritu Santo? No sabemos. O sea, no sabemos en el sentido de no sabemos a quién usó. No es que vino una voz particular y dijo, no, sabemos que habían profetas y maestros. Y probablemente habló a través de uno que no fuera Bernabé o Saulo, ¿cierto? A través de Simón, de Lucio o de Manaén. Dijo, esto es lo que el Espíritu Santo quiere, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, llorar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Quién los envía? No los envía la iglesia, como es la costumbre a veces en la cristiandad hoy en día. Una iglesia ya, o una misión, o un grupo misionero, envía, comisiona, impone las manos sobre alguien para enviarlo a la obra. El que los envía es el Espíritu Santo. Y acá queda más claro porque no es la iglesia la que está participando, es un grupo de creyentes, 5 en particular, que estaban haciendo esto, y de esos 5, 2 salen, y los que les imponen las manos son los otros 3. Y esta imposición de manos no es para conferirles algo especial, un poder, transmitirles algún tipo de calor especial o una energía, no. En la palabra de Dios, la imposición de manos no significa otra cosa que una identificación. Ellos se estaban identificando con Bernabé y Saulo en el trabajo que ellos iban a realizar. Entonces, para resumir un poco los puntos acá, tenemos lo precioso de la manifestación de la unidad del Espíritu y de la unidad en el servicio, en estos 5 que estaban ministrando al Señor, y cuando ministramos al Señor nos olvidamos de nosotros mismos y el Señor nos puede usar. Estaban tan comprometidos que pasaron mucho tiempo en oración, lo que los llevó a ayunar, y el Espíritu Santo entonces habla y envía. Es el Espíritu Santo el que envía. El versículo 4 dice, ellos pues enviados por el Espíritu Santo, no son comisionados por una misión misionera, por una asociación misionera, ni por una iglesia, ni una denominación. El servicio es individual. Es un llamado particular del Espíritu Santo, del Señor a través del Espíritu Santo, a nosotros. Y Bernabé y Saulo no es que a partir de ahora van a comenzar a servir al Señor. Sabemos de que del capítulo 11 ya estaban sirviendo al Señor. Es simplemente el Espíritu Santo ahora les está dando una nueva tarea. Y los otros creyentes que estaban allí participan con ellos de este trabajo. Si vamos al otro versículo que leímos, en el capítulo 14, encontramos otra verdad. Es que si bien el servicio es algo individual, no es algo independiente. ¿Por qué? Porque todo creyente debe ser responsable a una iglesia local.
esté lejos o esté cerca, porque si no sería un desorden. Tristemente hoy hay algunos casos que han pasado en la cristiandad, voy a hablar de la cristiandad últimamente, grandes nombres de ministerios cristianos, predicadores que tenían grandes ministerios y han caído miserablemente en grandes pecados. Esto es una ocasión de vergüenza. ¿Pero por qué lo digo? Porque se ha averiguado, son dos casos en particular que recuerdo ahora, se ha averiguado después con el tiempo que ellos no eran responsables a ninguna iglesia local, incluso una denominación. Ellos viajaban por todo el mundo dando un ministerio, pero cuando empezaron a averiguar, ¿y a qué iglesia pertenecen? A nadie. Entonces nadie podía corregirlos. Nadie podía decirle, estás enseñando algo equivocado. O poder disciplinarlos si venía en algún camino equivocado. La iglesia no envía obreros. Lo acabamos de ver. La iglesia no tiene un señorío sobre los obreros para decirles qué hacer y qué no hacer. Pero sí la iglesia es responsable de guardar la gloria del Señor y de disciplinar, excluir o recibir. ¿Y qué es lo que encontramos con estos hermanos? Que cuando volvieron a Antioquía, en el versículo 26, volvieron al lugar donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Había hermanos que estaban orando por ellos y por el servicio. Y entonces ellos tienen el deber ahora espiritual de volver a Antioquía. En el versículo 27 dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia. Esto es importante, no es que la iglesia los llamó y les dijo, Bernabé y Saulo, vengan para acá, ahora nos van a decir qué es lo que hicieron. No, ellos, y esto nos muestra nuevamente la perfecta armonía de la unidad del Espíritu, son ellos los que reúnen a la iglesia. Son ellos los que llaman a una reunión especial. Y esto es otra cosa que nos muestra cuánto nos alejamos a veces de la libertad que nos muestra la palabra de Dios. Tenemos nuestras reuniones, no, tenemos que reunirnos para orar, tenemos que reunirnos para partir el pan, tenemos que reunirnos para estudiar la palabra o para el ministerio, pero después no hay otra reunión más. No, eso es del mundo, eso es de las denominaciones, pero eso no es para el cristiano. Oh, no, pero ¿qué es eso de un boletín misionero? No, yo no, y escuchar lo que otros hacen, eso es orgullo. Pero ¿qué dice acá la palabra de Dios? Que es Bernabé y Saulo los que llegaron, llamaron a la iglesia y la reunieron. No dice reunieron a algunos hermanos, reunieron a la iglesia. Reunieron a todos los creyentes en ese lugar y no los reunieron para tener una reunión de oración, para tener una reunión de partimiento del pan, porque ellos no tienen esa facultad de ser señores que congrega, pero ellos los reunieron para informarles. Y acá encontramos un tipo de reunión que se sale de las otras tres que tenemos siempre tan claras, que son las reuniones de iglesia, son importantes, tienen su debido lugar, pero no significa que no nos podamos reunir para otras cosas. Y acá hay una reunión, vamos a llamarla así por el objeto del estudio, una reunión misionera. Es una reunión en la cual los hermanos que acaban de volver llamaron a la iglesia para informarles lo que había sucedido en su viaje. Pongan atención al lenguaje. Informaron de todas las cosas que Dios había, voy a leerlo como a veces podemos pensar nosotros. Informaron de todas las cosas que habían hecho. No dice eso. No se trata acá de lo que uno hace para el Señor. Informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ellos eran sus instrumentos. Y cómo Dios había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Este versículo nos muestra que nos podemos reunir para otras cosas. Obviamente no debemos reemplazar las reuniones de iglesia. Eso nos enseña Hechos 12:14. Dice, cuando se reúnen como iglesia, una reunión de iglesia es cuando toda la iglesia está congregada y las reuniones de iglesia tienen un espíritu. ¿Cuál es el espíritu de las reuniones de iglesia? Que son reuniones abiertas. ¿Qué quiero decir con abiertas? Son reuniones donde no traemos nada planificado, es el espíritu el que muestra y va guiando. Por ejemplo, en el partimiento del pan no tenemos ningún plan previsto, no hay nadie que diga qué himno va a pedir, qué oración se va a hacer. Lo mismo en una reunión de oración, nadie trae una lista de oraciones en particular.
Y lo mismo cuando se trae el mensaje de la palabra de Dios. No se debe señalar quién va a predicar, quién va a decir esto, quién va a decir esto otro. Son 2 o 3 profetas, dice 1 Corintios 14, que traen un mensaje para la iglesia. Pero eso no significa que nos podemos reunir para una información, para que alguien venga y nos muestre lo que el Señor ha hecho con él o con ella a través por la gracia de Dios. Que un hermano que sea un don dado en la iglesia, un maestro, diga, hermanos, quiero enseñarles acerca de el milenio. Quiero enseñar acerca del orden de la iglesia. Quiero enseñar acerca del libro de Isaías. Quiero enseñar acerca de los primeros 45 salmos. ¿Qué sé yo? Y entonces reúne a la iglesia. Como hicieron ellos, reunieron a la iglesia, hacen un llamado a los creyentes para que vengan. Y un siervo de Dios, y todos somos siervos, tienen la libertad para hacer esto. Obviamente guardando los límites que la misma palabra de Dios pone. Por ejemplo, no permite a la mujer enseñar y tener dominio sobre el hombre. Por lo tanto, han de ser varones los que hagan esto. Han de pedir el local de reuniones. Hermanos, quiero pedir el local de reunión para este día sábado tener tal o cual reunión. Eso está en perfecta armonía con la palabra de Dios y lo que encontramos acá. Y por último, solo quería hacer referencia a una cosa acá en Hechos 16, o algunas cosas. Bien se ha dicho, hay hermanos que suelen insistir en esto cuando se comienza un estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y con los libros que tenemos acerca de esto se insiste mucho en esto. Encuentro que por supuesto es cierto. Que el libro Hechos de los Apóstoles debería más bien llamarse Hechos del Espíritu Santo. Porque vemos que el Espíritu Santo es el que obra. Vemos ahí en Hechos 13, el Espíritu Santo dijo, aparten a Pablo y Bernabé para la obra que les he dado. Y acá dice en el versículo 7, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y acá esto es algo precioso, porque tiene, y esto les va a llamar la atención, tiene una influencia en nosotros como chilenos acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a través de este movimiento del Espíritu Santo, cuando uno va a la montaña donde caen las corrientes del agua, y uno quisiera cambiar el curso del agua, uno cambia el curso, ¿cierto? Unos pocos grados, y parece nada. Pero ese río puede que termine cientos de kilómetros en otro lugar completamente diferente a donde iba a caer originalmente. Porque eso es la línea, ¿cierto? Así va, la corre un poco, acá parece poco, pero al final pueden ser cientos de kilómetros. ¿A qué voy con esto? Acá encontramos cuando las aguas estaban comenzando a correr de la montaña. Y el Espíritu Santo, por una obra providencial, le dice a Saulo, ya Pablo para este momento, no, para allá no vas a ir a Asia, vas a ir a Europa. En realidad todavía no le dice, en el versículo que leímos, pero dice, para allá no vas a ir. Y después vemos que Pablo tiene una visión de noche, un hombre de Macedonia, que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. El Espíritu Santo, a través de un sueño, le mostró a Pablo de ir a Macedonia, y Macedonia es Europa. Y por eso digo que allí Dios movió unos cuantos kilómetros los pasos de Pablo, pero a partir de eso el Evangelio se difundió desde esa época por toda Europa y después a partir de Europa a América, hasta donde nosotros estamos. El mundo podría ser completamente diferente. Podría ser que la parte cristiana sea Asia, China, Rusia, etc. Y nosotros los paganos. Pero en la providencia de Dios, Dios hizo este movimiento maravillosamente y el Evangelio llegó a Europa por primera vez. Y la primera convertida, y lo interesante es que el primer convertido en Europa es una mujer. La importancia de las mujeres en las Escrituras es impresionante. Porque generalmente se puede llegar a pensar que debido a ciertas enseñanzas que la palabra de Dios nos muestra, el cristianismo en realidad lo que hace es despreciar a la mujer. Y eso es lo que el mundo insiste. Pero no. El cristianismo lo que hace es darle a cada uno
el lugar que Dios le ha dado, y Dios siempre da un lugar de dignidad, tanto a hombres como a mujeres, conforme al orden que Él mismo estableció. No se trata de jerarquía, no se trata de poderes, se trata de un orden armonioso que Dios ha establecido para su creación. ¿Y por qué digo esto? Porque la primera persona en ver al Señor resucitado fue una mujer, María Magdalena. Y se le dio la tarea de anunciar la verdad más importante de toda la historia. ¿Qué cosa? Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Les está dando dos verdades. Una de ellas, a la que me refiero como la más importante de toda la historia, la noticia de la resurrección. Es la noticia más importante. Si yo tengo que mandar un mensaje, voy a usar y ese mensaje lo voy a enviar por medios que considero completamente fiables dependiendo de la importancia de ese mensaje. Si yo voy a mandar una caja de oro, no voy a mandar a alguien en quien no confío o a alguien que no tiene importancia para mí. Lo voy a mandar con alguien importante. Y el Señor Jesús envía el mensaje más importante, el oro del Evangelio, que es la resurrección, a través de una mujer, María Magdalena. Esto nos muestra la relevancia que le da el cristianismo a la mujer en aquella época cuando tales cosas eran impensadas y cuando la mujer era despreciada. Y ahora encontramos que el primer convertido en Europa es una mujer llamada Lidia. Es decir, que el Evangelio en Europa no entró a través de un papa, no entró a través de algunos curas franciscanos o quien sea, entró a través de una mujer llamada Lidia. ¿Y qué quería señalar? Dos cosas acá, más. Una es la forma en la cual ellos predicaron, y esto es precioso porque nos da una enseñanza a nosotros también, práctica. Dice que el día de reposo, versículo 13, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. A las mujeres, nuevamente. Las mujeres, por lo general, tienen una sensibilidad espiritual mayor que la de los hombres. Porque así Dios las ha creado. Y acá encontramos a mujeres reunidas, orando junto a un río. No estaban en un gran lugar de reunión, en una gran catedral, en un edificio. Estaban junto al río. Cualquier lugar puede ser un templo. En cualquier lugar podemos buscar y clamar por el Señor. Y hoy en día, junto al río de este mundo, junto al río de las responsabilidades, todavía hay un montón de personas que tienen necesidades espirituales. ¿Y qué hacen estos hombres? Acá ya Lucas habla, se incluye, salimos fuera de la puerta, nos sentamos donde pensamos que habría un lugar de oración, ¿cierto? Ellos antes de salir dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Alguien dijo, bueno, vamos al mercado porque hay más gente. O vamos cerca de la puerta. Y alguien dijo, sería una buena idea que vayamos al río porque puede que haya un lugar de oración allí. Las mujeres acá suelen ir al... ¡Ah, qué buena idea! Vamos. ¿Dónde pensábamos? Eso implica una conversación previa. Implica el deseo conjunto de poder buscar la mejor opción para predicar el Evangelio. No buscaron un mercado, como dije anteriormente, donde vienen muchas personas y una plataforma donde pararse y hablarle a las multitudes. No. Cogieron un río, donde quizás había un par de personas, y no se pararon en un púlpito, sino que dice en el versículo 13, nos sentamos y comenzamos a hablar. Muchas personas se han convertido y se siguen convirtiendo gracias a personas que se sientan al lado de otra, en una plaza, en el tren, en el metro, en la calle, y simplemente dice, comenzamos a hablar. ¿Qué hablaron? No sabemos, es lo que el Espíritu Santo guió a ellos. Sabemos que Pablo hablaba de su testimonio muchas veces, puedo contarle a una persona lo que Dios ha hecho con mi vida, si no sé mucho más.
Puedo simplemente balbucear algunos versículos que tengo en mi cabeza, o simplemente entregar un tratado, pero no entregar un tratado y arrancar, sino entregar un tratado y leerlo juntos y explicarle lo que está dicho ahí. Esto es un ejemplo práctico para nosotros. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Esta mujer, evidentemente, ya tenía la nueva vida, pero todavía no conocía la paz que da el cristianismo. Ella adoraba a Dios, dice acá. Pero el Señor abrió su corazón para que recibiera ahora el mensaje del Evangelio. El Evangelio de nuestra salvación, para que fuese sellada con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor abrió su corazón. Esto nos muestra claramente también que es el Señor el que abre el corazón. No se trata de cuán bueno sea nuestro discurso, no se trata de cuán larga sea nuestra exposición, cuánto sabemos del griego o del hebreo o de qué sé yo. Lo importante es lo que el Señor hace en el corazón de una persona, y eso implica que nosotros clamemos al Señor de gloria para que abra los corazones de los incrédulos. Versículo 15 dice, cuando ella y su familia se bautizaron. Creyeron en el Señor Jesús y lo que viene inmediatamente después es el bautismo. Se identificaron con Jesús en su muerte. Públicamente en ese río que estaba allí había agua. No pasó mucho tiempo. Fue inmediatamente. Vemos la pureza del cristianismo primitivo que tanto nos cuesta imitar a nosotros. Hoy en día dice que ella y su familia, ¿cierto? No vamos a entrar acá en discusiones ¿qué implicaba familia? No implicaba a sus padres, no implicaba a bebés, implicaba a niños, no sabemos, pero lo que implica acá es la unidad, la importancia de alcanzar también a los miembros de la familia con el mensaje del Evangelio. Y esto hace pensar, hace meditar a los jóvenes que tienen que por delante formar una familia, hacer partícipes y pensar desde antes que hay que la persona que el Señor tiene preparada para nosotros debe identificarse también con los mismos ideales que tenemos espirituales, con la misma visión de ver las cosas, para que todos juntos busquemos, como dice el dicho, empujemos para el mismo lado. Obviamente esto es claro y evidente cuando se trata del asunto del yugo desigual. Es claro que con un inconverso no, porque iremos en caminos completamente diferentes. No podremos hacer lo que hizo Lidia, porque habrán luchas, porque habrán indiferencia en alguno de los dos lados, pero también cuando a veces tenemos visiones diferentes con respecto, todos aquellos que creen en el Señor Jesús como su Salvador son creyentes, son hijos de Dios, pero puede ser que debido al fracaso que hay en la iglesia, la otra persona, a pesar de ser creyente, tiene una visión diferente acerca de la iglesia, acerca de las esperanzas, acerca de cómo criar los hijos. Es importante que haya una identificación conjunta, porque dice Lidia, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa. Ella no hubiera dicho esto si no hubiera tenido la libertad de toda su familia. ¿Qué si su marido hubiera dicho, no, yo no quiero recibir gente? No, estoy bien, soy creyente, sí, muchas gracias, me acabo de bautizar, pero no, en mi casa nadie entra. Un joven, ¿cierto?, que va a buscar, tiene por delante el discernir delante del Señor la mujer con la cual, o el esposo con el cual va a caminar durante toda su vida, tiene que entender que tienen que tener la misma visión con respecto a todas las cosas, o a la gran mayoría de las cosas, para que puedan caminar juntos y puedan abrir su casa a los hermanos, como dice acá. Si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Hermanos, eso solamente con respecto a estos puntos, estas observaciones acerca de la iglesia primitiva, podamos tener en nuestro corazón estas enseñanzas, esta manifestación de la unidad del Espíritu en el servicio, en la iglesia, y que todo sea hecho para la gloria de Dios. Amén.